falla el micrófono. Muy buenos días para todos ustedes. En primer lugar, muchas gracias al consejero, al magistrado, el doctor Marco Velilla, por su amable invitación. Es un honor estar en esta jornada de tan alto valor y contenido académico. Compartir con el profesor Morán resulta un verdadero desafío intelectual, y acompañado del presidente Betancur. Bienvenido y toda mi admiración y gratitud. Los puntos de encuentro entre la democracia como sistema de gobierno y los retos de la ética son muchos. Me he restringido a dos únicamente que encuentro de particular importancia. El primero, legitimidad y tolerancia, y el segundo, credibilidad en la función pública. Veamos el primero, legitimidad y tolerancia. Los sistemas democráticos se caracterizan por permitir que diferentes ideas de la justicia y de las formas como una sociedad debe regularse entren en un diálogo institucionalizado, a partir del cual surgen las leyes, las políticas públicas y los líderes que ejercen roles de autoridad. En ese orden de ideas, y por su carácter esencialmente pluralista, la democracia radica en buena medida en la cuidadosa observancia de unas reglas de juego comunes, de las cuales emanan los frutos de los procesos políticos. De ahí que la primacía de las reglas de juego, elecciones libres y recurrentes, procedimientos parlamentarios, control de constitucionalidad, entre otros, es la gran garantía de una verdadera democracia pluralista. Solo en la medida en que los ciudadanos estén de acuerdo sobre las reglas del proceso político, es posible sostener un diálogo diverso y a la vez estable. Por esa razón, la legitimidad democrática está profundamente asociada con los procedimientos democráticos. Y creo que esa idea es la que tiene que marcar cualquier proceso, por ejemplo, de paz, si queremos que sea exitoso para la sociedad. Este concepto de legitimidad asociada con los procedimientos democráticos tiene consecuencias éticas. Los ciudadanos en una democracia pueden y deben participar del debate político, ofreciendo sus concepciones de la justicia y del bien común a través de, por ejemplo, los partidos políticos. Pero los ciudadanos también debemos tener en cuenta, también debemos tener un acuerdo básico sobre las reglas de juego que definen cómo una visión particular de la sociedad puede, en últimas, terminar convertida en ley o en política pública. Pero a su vez, los ciudadanos en una democracia se exponen, así, a una tensión entre dos compromisos, uno personal, con la idea de la justicia que cada ciudadano tiene derecho a defender, y otro social, sobre las condiciones de la legitimidad de los procesos democráticos. La estabilidad de una sociedad democrática y pluralista, que no le exige al ciudadano abandonar sus convicciones sobre lo que constituye el bien común, exige, por lo tanto, cultivar la virtud de la tolerancia, entendida como la capacidad de aceptar como legítimas decisiones políticas que discrepen de la opinión personal, pero sean legítimas a la luz de las reglas de juego preacordadas. En eso radica la paradoja y el reto ético de la democracia. Cuando se entiende la profunda relación que hay en una democracia entre la legitimidad y las reglas de juego del sistema político, se entiende también por qué una sociedad democrática necesita cultivar el valor de la tolerancia. Todo ciudadano tiene derecho a defender aguerridamente su propia concepción de la justicia y el bien común, pero todo ciudadano tiene también la obligación de reconocer como legítimas las decisiones que emanan de las reglas preestablecidas. Solo sobre la base de un acuerdo fundamental en torno a dichas reglas es posible tener un diálogo político
civilizado, fluido y estable. El segundo punto de encuentro entre la ética y la democracia es la credibilidad en la función pública. Las democracias suelen padecer crisis profundas de liderazgo, en parte por la erosión de la confianza ciudadana en la función pública. Si bien es cierto que buena parte de la decepción ciudadana frente al desempeño de lo político es resultado de liderazgos ineficaces, cuando no abiertamente corruptos, también es importante preguntar por qué escasean líderes políticos eficaces, honestos y capaces de recabar un respaldo popular amplio. Me aventuro a dar dos hipótesis para ampliar la discusión. Es posible que las expectativas ciudadanas no sean del todo ajustadas a la realidad de lo posible en el mundo de la política. Los políticos suelen tener en sus manos decisiones muy complejas, no siempre con respuestas obvias. Reconstruir la confianza ciudadana en los líderes políticos puede requerir una reevaluación de las expectativas ciudadanas mismas, no para reducir estándares de comportamiento ético, sino para saber qué se puede esperar de un buen líder en un régimen democrático. Y aquí el ejemplo del presidente Obama resulta muy ilustrativo. El presidente Obama fue elegido con una amplísima participación, la mayor en la historia de los Estados Unidos, de los jóvenes y en particular de la izquierda. Y hoy esos jóvenes son los que están comprometiendo en primera posibilidad la reelección del presidente Obama. ¿Por qué? Los jóvenes esperaban que hiciera todos los cambios que había propuesto a lo largo de su campaña política. El presidente Obama logró lo que no había logrado ninguno de los presidentes anteriores, con la aprobación de la reforma al sistema de salud que permitía el ingreso de 40 millones de americanos al servicio de salud del Estado. Y lo tuvo que hacer con un Congreso de mayoría republicana, y eso le implicó hacer transacciones políticas. Y a pesar de haber logrado la aprobación de la ley, los jóvenes tenían unas expectativas superiores y no le perdonan el acuerdo político con los republicanos, que obedecía a una realidad de unas elecciones previas donde los republicanos ganaron el control de la Cámara. Un ejemplo claro de cómo las expectativas ciudadanas no necesariamente coinciden con respuestas obvias en la realidad política. Es posible también que la reconstrucción del tejido del liderazgo político se haya hecho cada vez más difícil por la excesiva desconfianza entre las instituciones. Cuando el control y la veeduría se tornan excesivas, las instituciones públicas se vuelven sosas e ineficaces. Ello conduce, primero, a que el Estado sea más lento, diluyendo aún más la confianza ciudadana en la capacidad de sus líderes. Y segundo, a que menos personas competentes estén dispuestas a participar del debate político. Cuando el ejercicio del liderazgo político se convierte en sinónimo de sospecha absoluta, no puede sorprendernos el déficit de buenos liderazgos que suele aquejar a muchas democracias modernas. Citaría dos ejemplos. La pasada ola invernal ha dejado un sentimiento de frustración, y a decir por el gobierno, la poca capacidad de poder sobreponerse a los trámites que establece la ley para condiciones normales no ha permitido llevar a cabo una ejecución exitosa con las consecuencias que ello implica. O lo que estableció la reciente aprobada ley del Estatuto Anticorrupción, cuando decreta una inhabilidad para un funcionario público de 2 años para ejercer actividades de las cuales es experto y tiene conocimiento. ¿Qué funcionario está dispuesto a ir al sector público cuando tendría, una vez se retire una restricción de 2 años, para ejercer en las áreas y disciplinas sobre las cuales tiene experiencia y conocimiento? Desde el punto de vista ético, valdría la pena reflexionar sobre el tipo de decisiones y el estilo de deliberación que son propios del ejercicio político. ¿Por qué no pensar que
que los políticos deben tener una especie de ética profesional como la que existe para los médicos y abogados? En esos dos casos, la sociedad ha comprendido la complejidad de las decisiones y actuaciones que son propias de dichos oficios, y por eso mismo ha creado normas éticas especiales dirigidas al tipo de situaciones que un médico o un abogado suelen confrontar. ¿Por qué entonces no pensar en algo similar para los políticos? A lo mejor una evaluación sosegada de una ética profesional para el oficio de la política sea capaz de ofrecer mejores guías morales para los servidores públicos y a la vez anclar las expectativas ciudadanas para que la política, si bien no perfecta, pueda ser no obstante decente. Esto implica un acuerdo social sobre la ética profesional del político para que pueda ayudar en ambas direcciones. Podría decirse que el código ético del político es el código único disciplinario, y ese debería ser el acuerdo social con los ciudadanos. El código único disciplinario establece los límites sobre los cuales debe pronunciarse y sobre el marco jurídico sobre el cual debe ser evaluado y juzgado el político, y permitiría el estándar legítimo para el ejercicio ético de la política. Un ciudadano no entiende, por ejemplo, que una persona que deba impuestos participe en licitaciones públicas. Sin embargo, la ley no lo prohíbe, y hay muchos fallos y sentencias que han mostrado cuál debe ser el comportamiento y el enfoque de las leyes que en algún momento han planteado esos dilemas. Y eso hace que el funcionario público en un momento dado, su principal rigor sea actuar con lo que la ley le define, que no necesariamente coincide con las expectativas o la lógica natural que tienen los ciudadanos. La confianza ciudadana entonces en la democracia requiere a la vez confianza en los líderes políticos. Construir esa confianza requiere no solo que los líderes actúen a la altura de los más elementales parámetros morales, sino que los ciudadanos puedan evaluar el desempeño de sus líderes a la luz de expectativas políticas razonables. Construir un acuerdo social sobre la ética profesional del político puede ayudar en ambas direcciones, logrando en últimas transformar poco a poco el clima de obsesiva sospecha y absoluta desconfianza que azota a muchas instituciones democráticas. Muchas gracias por la invitación, doctor Belín. Bueno, en realidad, precisamente esta mesa pretende insistir en el por qué la ética no puede estar aislada, como estuvo muchos años, de la ciencia, de la economía y de la técnica. Por eso estamos precisamente a través de todas estas paneles, de alguna manera reiterando la necesidad y todos esos vasos comunicantes, pero todos estamos esperando en este momento la reflexión que el maestro Edgar Morán nos va a hacer con respecto a esas dos primeras exposiciones y a su propia concepción de la democracia y la ética. Bien, nosotros sabemos muy bien que la ética no es una cosa que se puede inocular como una vaccinación. Dar lección de ética en palabras no sirve de nada. El problema es la dificultad de la ética, que necesita no únicamente un ejemplo. Lo que da una lección de ética debe dar un ejemplo personal, pero también vemos un poco los problemas de la ética en la democracia. Para entender estos problemas,
Se debe ver que la democracia no es únicamente la ley de la mayoría. La democracia es la conflictualidad pacífica de concepciones y opiniones diversas y supone una diversidad. Si no hay más diversidad, hay una hegemonía. Bien. Y también supone el respeto de las minorías, de las minoranzas. Si pensamos a eso, es evidente que si la democracia es una cosa conflictual, es un conflicto con modos pacíficos de tratamiento y de solución, y no por modo agresivo, militar y otros. Entonces, el problema fundamental ético de la ética democracia es la tolerancia a las ideas contrarias. Y podemos decir que hay 3 niveles de tolerancia. El primer nivel fue exprimido por Voltaire, que decía a un enemigo de idea, al señor, sus ideas yo le odio, pero estoy dispuesto a sacrificarme porque usted tiene el derecho de exprimirlas. El segundo nivel de tolerancia es la idea que hay muchas veces una parte de verdad en las ideas opuestas o también las ideas enemigas. Y debemos concebir esta parte de verdad que está incluida en muchas equivocaciones o muchas ilusiones. El tercer nivel de la tolerancia democrática es que si no hay el respeto por la expresión de las diversidades de las opiniones, no hay más democracia. Entonces, una ética de la tolerancia es necesaria a la buena democracia, a la democracia. Bien, también hay la diversidad y la conflictividad de las ideas, supone que hay pensamientos, y no sabemos que hay pensamientos, digamos, de tipo de derecho, pensamientos de tipo de izquierda, pensamientos revolucionarios, pensamientos moderados, e historia en el pensamiento político es una riqueza histórica. Bien, si no hay más pensamiento hoy día, si hay únicamente reducción de las políticas a la economía, a un cierto tipo de economía, digamos, la degeneración del pensamiento democrático es una cosa muy peligrosa. Y es un peligro actual en el mundo. Hay también la necesidad de una vitalidad cívica. Si una gran parte de los ciudadanos no se desinteresa de las elecciones, de las competiciones de ideas, o por resignación, en Francia hay un tipo de resignación cuando se ve tantos fenómenos de corrupciones. Entonces hay mucha gente que dice, todos ladrones, no es interesante de votar porque son todos ladrones. Hay también esta degeneración cívica. La revitalización cívica no se puede hacer sin revitalización de un pensamiento o de varios pensamientos políticos. Y
además, la cosa muy bien conocida es el equilibrio de los poderes, porque es evidente que la independencia de la justicia es una cosa fundamental y también de valor ética, porque la justicia es una garantía. No podemos hacer la identificación total a la justicia y a la ética. Conoce la máxima latina, summum ius, summa injuria, significa si hay un respeto literal al derecho formal, hay injusticias. Pero estas son cosas laterales y la independencia de la justicia es una condición de la ética democrática. Y también la pluralidad de la prensa, que significa no únicamente libertad, porque libertad oficial, legal, pero que la prensa no está apropiado para algunos poderes económicos y que se puede exprimir todas las opiniones para dejar el juicio a escoger a los ciudadanos. Bien, la democracia es una cosa finalmente muy compleja, con muchos rasgos, pero debemos pensar a la fragilidad democrática. Usted no es únicamente que la experiencia de la América Latina en el pasado ha demostrado esta fragilidad, también la experiencia de la Europa. La democracia alemana se fracasó con el nazismo, la democracia francesa con el vichismo, los coloniales griegos, Franco y otros. En Europa se hizo una autodestrucción de la democracia. Significa, cuando los conflictos se toma una amplificación que va a la violencia, entonces es evidente que hay peligro para la democracia. Pero hay otro problema ético de democracia muy difícil a tratar. Es la experiencia de la democracia alemana cuando llegó Hitler al poder. Porque una democracia debe tolerar ideas también antidemocráticas. Pero hasta qué punto si había esta tolerancia que permitió a Hitler de tomar legalmente el poder. Hay casos también muy difíciles, como hay bastantes años en Argelia. En Argelia había una dictadura de un partido y a un momento decidió de hacer elecciones. Y a las elecciones son los islamistas que ganaron. Y entonces significa que estos islamistas tenían la voluntad de destruir la democracia. Entonces, de nuevo, una dictadura militar se hizo. Hay contradicciones democráticas. El problema es, a un momento, podemos olvidar las necesidades de tolerancia si el peligro está extremo. Entonces, la ética cambia de sentido a este momento. Pienso que hay problemas de corrupciones muy grandes en las dictaduras, como se reveló los casos en Tunisia y otros países. Pero hay también corrupciones en las democracias. Y pienso cómo hacer regresar esta hegemonía del provecho o del dinero sobre el honor o la virtud. Esta es la cuestión que necesita una política a largo tiempo
para hacer regresar esta hegemonía del provecho y del dinero. Hay, es evidente, medidas a tomar contra la especulación financiera que hoy día domina. Hay también a desarrollar una economía social y solidaria, un comercio equitable, muchas acciones que van a limitar el poder del provecho, pero también que van a aumentar el poder democrático de las ideas y también de la ética. Entonces, podemos decir que evidentemente que la política, se necesita que la política obedece a la ética. Es evidente que la política no puede en todos los casos obedecer a la ética. Es evidente que es un juego dialéctico de complementar y difícil que se debe jugar. Pero cuando se destruye la ética en la política, entonces es una regresión terrible que conduce finalmente a la desintegración de la democracia. Entonces, pensamos que la política también puede influir. Por ejemplo, ahora que hay poderes que han suscitado la biología genética, poderes de manipulaciones, poderes muy grandes de intervenciones sobre las células, los embriones y todo esto, es evidente que podemos descubrir una cosa muy, muy importante, es que la ciencia occidental, la ciencia, no tenía ética, tenía la única ética, la ética del saber, la ética de la verdad. ¿Y por qué no tenía ética? Por razones que eran que en su inicio, en el siglo XVII y XVIII, había poder religiosos, poder políticos, y la independencia de la ciencia necesitaba de no tener en cuenta, de eliminar todo juicio de valor, únicamente juicio de hecho, de concentrar sobre la objetividad de las investigaciones y de no tener cuenta de la sociedad, de la política. Pero cuando el siglo XX, hoy día, la ciencia se volvió como un poder gigante de transformaciones para el mejor y para el peor, como vemos con la arma nuclear, entonces es necesario una regulación ética de la ciencia. Es también los ciudadanos, sí, la conciencia de los ciudadanos, pero también acción pública para prohibir algunas prácticas. Y por esta razón, nosotros vemos que en el mundo contemporáneo la necesidad de religar de un modo más fuerte política y ética se hace cada día más grande. Gracias. Los ciudadanos en una democracia se exponen, así, a una tensión entre dos compromisos, uno personal, con la idea de la justicia que cada ciudadano tiene derecho a defender, y otro social, sobre las condiciones de la legitimidad de los procesos democráticos. La estabilidad de una sociedad democrática y pluralista, que no le exige al ciudadano abandonar sus convicciones sobre lo que constituye el bien común, exige, por lo tanto, cultivar la virtud de la tolerancia, entendida
como la capacidad de aceptar como legítimas decisiones políticas que discrepen de la opinión personal, pero sean legítimas a la luz de las reglas de juego preacordadas. En eso radica una medida en la cuidadosa observancia de unas reglas de juego comunes de las cuales emanan los frutos de los procesos políticos. De ahí que la primacía de las reglas de juego, elecciones libres y recurrentes, procedimientos parlamentarios, control de constitucionalidad, entre otros, es la gran garantía de una verdadera democracia pluralista. Solo en la medida en que los ciudadanos estén de acuerdo sobre las reglas del proceso político, es posible sostener un diálogo diverso y a la vez estable. Por esa razón, la legitimidad democrática está profundamente asociada con los procedimientos democráticos. Y creo que esa idea es la que tiene que marcar, y los retos de la ética son muchos. Me he restringido a dos únicamente que encuentro de particular importancia. El primero, legitimidad y tolerancia, y el segundo, credibilidad en la función pública. Veamos el primero, legitimidad y tolerancia. Los sistemas democráticos se caracterizan por permitir que diferentes ideas de la justicia y de las formas como una sociedad debe regularse entren en un diálogo institucionalizado, a partir del cual surgen las leyes, las políticas públicas y los líderes que ejercen roles de autoridad. En ese orden de ideas, y por su carácter esencialmente pluralista, la democracia radica en cualquier proceso, por ejemplo, de paz, si queremos que sea exitoso para la sociedad. Este concepto de legitimidad asociada con los procedimientos democráticos tiene consecuencias éticas. Los ciudadanos en una democracia pueden y deben participar del debate político, ofreciendo sus concepciones de la justicia y del bien común a través de, por ejemplo, los partidos políticos. Pero los ciudadanos también debemos tener en cuenta, también debemos tener un acuerdo básico sobre las reglas de juego que definen cómo una visión particular de la sociedad puede, en últimas, terminar convertida en ley o en política pública. Pero a su vez, espero que no falle el micrófono. Muy buenos días para todos ustedes. En primer lugar, muchas gracias al consejero, al magistrado, el doctor Marco Velilla, por su amable invitación. Es un honor estar en esta jornada de tan alto valor y contenido académico. Compartir con el profesor Morán resulta un verdadero desafío intelectual, y acompañado del presidente Betancourt. Bienvenido y toda mi admiración y gratitud. Los puntos de encuentro entre la democracia como sistema de gobierno